Hola, ¿qué tal? Paz y bien, amigos, ¿cómo están ustedes? Con mucha alegría les comparto otro capítulo más de esta serie que hemos denominado discípulos que siguen al Señor, discípulos que creen al Señor, discípulos que le creen al Señor. La idea es presentar un poco para nuestras comunidades y para todo bautizado esta imagen del discípulo que debe ser misionero y que también debe ser formador como maestro de nuevos discípulos, ¿no? Y no solamente nos inspiramos en el documento llamado de Aparecida de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano, sino que hemos tomado también, por supuesto, la Biblia, la tradición de la Iglesia, los documentos Evangelii Nunciandi, el documento de Puebla, el documento Iglesia en América, y otros más que ciertamente han enriquecido en las últimas décadas, sobre todo, esta experiencia que es tan inicial en la vida de la fe y en la vida de los cristianos y de la Iglesia, que es justamente el ser discípulo, ¿no? que arranca con esta instauración del reino por parte de Jesús Maestro, como único Maestro, ¿no? Y me gustaba compartir con ustedes la experiencia de un discípulo sin igual que se encontró con el Maestro, o mejor dicho, a quien el Maestro se le cruzó en el camino de la vida, y que fue, además de ser un excelente discípulo, fue un gran formador de discípulos, fue un gran maestro. Me refiero a Saulo de Tarso, o sea, a nuestro querido San Pablo. San Pablo que nos dice, o le dice a su discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo le dice: el atleta no recibe la corona si no ha competido de acuerdo al reglamento. Segunda Timoteo 2:5. ¿A qué reglamento se refiere San Pablo? ¿A qué reglamento de la carrera? Hablando del atleta. Y justamente eso, ¿no? El secreto de Pablo es finalmente este, ¿no? Y que la misión apostólica no se realiza por gusto o iniciativa personal, sino que tiene que ser un llamado, una vocación, y tiene que observarse un reglamento. Un reglamento que, bueno, los que hacen deportes o son atletas saben muy bien de qué se trata, sobre todo porque conlleva un sacrificio, una abnegación, una gran cantidad de renuncias personales, pero también disciplina, ascética, orden, armonía. Y también trabajar con otros, en equipo. Desafortunadamente en el campo del apostolado, de la misión, de la evangelización, a veces no pasa eso. A veces trabajamos, como se dice, de buena voluntad. Bueno, hacemos lo que podemos, que no está mal, ¿no? Pero a veces parece más una cuestión de voluntarismo o de falta de confianza en el Señor o de falta de ardor, de generosidad, de creatividad y de entrega, o bien una flojera, una pereza, que una auténtica capacidad de abandono, que debería ser el sello principal del discípulo, la confianza que lleva a un abandono, pero que también lleva a poner lo mejor de sí en todo esto. Entonces, San Pablo un poco nos da tres leyes que son muy importantes en este camino, en este reglamento de la carrera de ser discípulo, de ser apóstol, para ser a su vez maestro y formador de discípulos. Y es lo que se conoce en nuestras catequesis sobre la evangelización como el quecaco, ¿no? O sea, el querigma, la catequesis y la comunidad. El querigma, la catequesis y la comunidad. Hablando de anunciar la persona viva de Jesús, o sea, anunciar el único evangelio y ser evangelio, o sea, anunciar el único evangelio, anunciar la buena noticia, pero también transformarnos en buena noticia. Y aquí poníamos el ejemplo ya conocido, ¿no? Que el cartero, un empleado de cualquier correo privado o del Estado, lleva una carta, lleva un mensaje, él no conoce el contenido del mensaje, él toca el timbre, entrega la carta, el mensaje y se va. En cambio, el evangelizador no solo conoce el contenido del mensaje, sino que él también se hace testigo de ese mensaje, se hace canal de gracia de ese mensaje, se hace mensaje y mensajero, ¿no? Él se hace mensaje. Ya no es más alguien que mira de afuera, sino que se mete dentro del mensaje, se hace testigo. Dice San Pablo a los Gálatas:
si alguno les anuncia un evangelio distinto al que han recibido, sea anatema. Gálatas 1:19. Pablo establece muy claro que no se puede anunciar otro evangelio que el de Cristo Jesús, que es la única, la mejor y la más grande noticia que tenemos que dar. Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15:3. La salvación es gratuita. Hechos 20:24, y no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5. O sea, la buena noticia es la persona viva de Cristo Jesús el Salvador. Y eso es el querigma de Pablo, y el querigma en general, es el querigma apostólico, es el anuncio con poder de la persona viva de Jesús como una flecha lanzada al corazón. De esto ya hemos hablado en otras series. Este evangelio es único y ni siquiera un ángel venido del cielo tiene autoridad para cambiarlo, modificarlo o fragmentarlo. Ahí está el famoso anatema, ¿no?, de San Pablo. Sin embargo, no se puede crear una visión reductiva del evangelio considerándolo como un contenido. Se trata de una acción, de una persona, se trata de instaurar el reino de Dios. No es algo estático, sino algo dinámico. No es un contenido, sino es una acción, haciéndolo todo por Cristo Jesús y para su gloria, y según las palabras del recordado y querido Pablo VI, el siervo de Dios Pablo VI, sería instaurar la civilización del amor, en esas palabras de aquel Papa tan brillante y tan profético que tuvimos en el siglo XX en nuestra iglesia. También significa ser buena noticia. Ser buena noticia. En Hechos 20, 18, 19 leemos: ustedes saben cómo me comporté siempre entre ustedes, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas. Yo de nadie codicié oro, plata o vestidos. O sea, para ser evangelizador no basta proclamar un mensaje, sino testificar la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Creer lo que se predica y vivir lo que se cree. Esto es una gracia. Es una gracia para ustedes y para mí. Es una gracia, es un don que el Señor nos da. Si el evangelizador no es él mismo un evangelio, una buena noticia para el mundo, su mensaje pierde credibilidad. Pero no desesperen, ni se pongan mal. Es gracia esto. Así que ánimo, adelante, todos los días empezando de nuevo. Y Pablo se atreve a decir, y lo dice él, ¿no? Sean mis imitadores como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Es todo un desafío, ¿verdad? Si Pablo lo dice es porque había llegado realmente a experimentar que ya no vivía él, sino Cristo que vivía en él. Qué lindo, ¿no? Como dice en Gálatas 2:20, eso es gracia, eso es don, eso es regalo. No es voluntarismo, tampoco es vanidad, tampoco es vanagloria, es pura humildad, ¿no? Pura humildad. Y también, ahí está esto, este querigma, este anuncio con poder de la persona viva de Jesús, como una flecha lanzada al corazón, se hace justamente con el poder del Espíritu Santo. Ahí viene la palabra carisma, ¿no? Con el poder del Espíritu Santo, o sea, carisma. Carisma que viene del griego charis, que significa gracia, ¿no? Regalo, don. La transformación de los corazones es entonces una instauración de la nueva creación, de la nueva obra creadora de Dios en cada ser humano, y es fruto de su gracia por la presencia del Espíritu Santo, de la Rúa Santa, de la Neuma. Entonces, ahí está, qué lindo, porque cuando uno predica la palabra de Dios y lo predica con el poder del Espíritu, ya sabemos que el Señor está tocando corazones e instaurando el reino de Dios, recreando, renovando, sanando y liberando. Entonces, esto también nos da un cierto respiro, porque finalmente la obra es del Espíritu Santo, ¿no? Qué lindo. Y fíjense, San Pablo le dice a los tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 1, versículo 5, les fue anunciado nuestro evangelio no solo con palabras, sino con signos y la plena persuasión del Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu Santo, esta Rúa Santa, este Spiritus, esta pneuma, en griego, esta presencia viva, se demuestra o se muestra a través de dos vertientes: la parresía
y la dinamis. La parresía y la dinamis. Bueno, la parresía es esa fuerza que nos da el Espíritu Santo para predicar. Al catequista, al servidor, también al papá, a la mamá, al matrimonio que está animando otros matrimonios, ¿verdad? Al sacerdote, la religiosa. Bueno, para anunciar la buena nueva, porque la predicación como tal sabemos que pertenece al ministerio sacerdotal, obispo, presbítero o diácono, pero extendiéndola, digo, creo que comprendemos todos, hablamos del anuncio de la palabra de Dios, que la puede hacer también el catequista, la puede hacer el servidor, etc. Entonces, parresía es fuerza para predicar. Dice Hechos de los Apóstoles 9:28 que Pablo predicaba con fuerza en el nombre del Señor Jesús. Pablo predicaba con fuerza en el nombre del Señor Jesús. O sea que la parresía es la capacidad de la convicción del Espíritu Santo que justamente hace que el evangelizador predique con seguridad, con valentía y con libertad interior. No la palabra suya, sino esa palabra que viene de lo alto. Y también dije dinamis. ¿Qué es dinamis? Es poder para actuar, el poder que viene de lo alto. La dinamis es el poder salvador de Dios en el aquí y ahora de mi vida, de tu vida y de la historia. Dice San Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio que es fuerza de Dios, dinamis, en griego dinamis es fuerza, de ahí viene dínamo, ¿no? Para la salvación de todo el que cree. No me avergüenzo del Evangelio que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree y le cree. O sea que los signos de poder no son facultativos, sino imperativos, pues muestran a Jesús vivo, salvando y liberando a su pueblo en el hoy y aquí de tu vida y de mi vida. Por eso a veces digo, si hay signos, prodigios y milagros, y voy a reiterar esto, no hay mayor signo y prodigio que la conversión de un corazón de piedra en un corazón de carne. No hay que buscar tanto afuera las cosas, sino dentro, en lo profundo, en lo íntimo del ser humano. Allí se da el milagro cotidiano de la conversión, ¿verdad? Justamente es eso lo que hace la palabra cuando se predica, ¿no? Los carismas están encuadrados dentro de un marco de evangelización. Es muy difícil que se dé carismas cuando no se predica la palabra. O sea, la palabra es como semilla que se anuncia y provoca frutos en el campo que recibe con generosidad esa semilla. Y los dones o carismas dentro de lo que es el mensaje paulino son varios. Desde lo que él considera uno de los menores, que es el don de lengua, a otros como el don de profecía, el don de curar enfermos, etcétera. Palabra de ciencia, también don de fe, en fin, los carismas, digo, que no son solamente para los carismáticos o para la corriente llamada de renovación en el espíritu, sino que son para todo bautizado. Ciertamente que se manifiestan de diferentes maneras, pero siempre son para todo bautizado, porque si no pareciera que cuando leemos a San Pablo con el tema de los carismas, sobre todo en 1 y 2 Corintios, estamos hablando únicamente para la gente que está en la corriente de gracia de la renovación en el Espíritu o los carismáticos, y el Espíritu Santo es para todo bautizado, ¿verdad? Y no es para solamente una corriente. Por eso que en realidad, hablando claramente, la renovación en el Espíritu no es un movimiento, sino que es una corriente de gracia para todo bautizado y para toda la Iglesia, porque encerrar al Espíritu Santo dentro de un movimiento con estructuras, estatutos, podrá servir para la organización, pero no digamos, para la misión del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que San Pablo no solo tenía carismas, sino también ejercitaba muchos ministerios, servicios. La palabra ministerio significa, recuerden, servicio. Era profeta y maestro, Hechos 13:1, pero sobre todo era apóstol, enviado, 1 Corintios 12:28. Pero además, este predicar el querigma con poder, ¿no es cierto?, con carisma, lo llevaba a Pablo a vivir la eclesía, la comunión. La comunión, en primer lugar, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, por supuesto, pero también con el resto de la asamblea, de la comunidad, con el resto de los creyentes.
Esto es muy importante. Fíjense, en 2 Corintios 13:13 el saludo paulino: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la común unión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y por común unión se entiende el amor y la unión que existen entre el Padre y el Hijo en el Espíritu y que se derrama en el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Entonces, justamente, cuando Hechos 4:32 habla de un solo corazón y una sola alma, como deseo, como anhelo, como realización concreta, en realidad esto es fruto del Espíritu, fruto de la gracia, ¿no? Justamente de los que están animados, dice San Pablo, por ese único y mismo Espíritu, 1 Corintios 12:13. Y en San Pablo también se ve claramente este deseo de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en la iglesia, en la comunidad, en la asamblea, en su común unión con Cefas, con Pedro, con la cabeza visible de la iglesia que nos regaló Cristo Jesús. Pablo fue llamado al apostolado de forma anormal y tuvo que sufrir ese estigma toda la vida. Incluso fue rechazado al principio por los que habían sido llamados en forma normal a ser apóstoles, digamos. Y entonces, bueno, él buscó la manera de trazar puentes y derribar muros de prejuicios, incomprensiones que había en la comunidad de discípulos de Jesús naciente. Y bueno, él fue a buscarlo a Pedro, ¿no es cierto? Y logró que ese muro de separación de los pueblos se derribase para lograr la única unidad apostólica. Emprende un viaje especial de 15 días a Jerusalén para visitar a Cefas, Gálatas 1:18. Luego también dice en Gálatas 2:1-2, después de 14 años subí nuevamente a Jerusalén y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, es decir, entre los que no eran del pueblo judío, para saber si corría o había corrido en vano. Miren qué humildad la del apóstol, qué humildad. Ir a preguntarle a Cefas y al colegio apostólico, bueno, yo predico esto, ¿he hecho bien, he hecho mal? ¿Qué les parece? Esto habla de un sentido de comunión, de un deseo de comunión. Y a pesar de que tuvo un encuentro personal con Jesús, y vaya si fue un encuentro personal con Jesús el que tuvo Pablo camino a Damasco, recibió una misión celestial para hacer luz de los gentiles. Sin embargo, se atreve a dejarse corregir por Cefas en Antioquía, por ejemplo. Hace milagros, incluso en el nombre de Cristo Jesús resucita o revive muertos, y no importa que haya sido arrebatado hasta el tercer cielo, como él dice en 2 Corintios 12:2, y goce incluso de revelaciones especiales, como dice en 2 Corintios 12:1, o que lleve las señales del seguimiento de Cristo Jesús en la carne, en el cuerpo, como dicen Gálatas 6:7, a pesar de todo eso, sube a Jerusalén para presentar su examen frente a un cuerpo de sinodales que no estaban mejor preparados culturalmente que él. Él era un docto y le va a hablar a un grupo de pescadores. Y bueno, y va y le dice con sinceridad, bueno, indíquenme si hice bien o si hice mal. Cuidado que estoy diciendo algo muy importante, Cuidado, Porque esto de Pablo es fundamental para que entendamos a veces los problemas que tenemos en las comunidades, en las diócesis, en las parroquias, en los movimientos, Esto de Pablo es fundamental para releer, para meditar, para rezar, para orar, porque él va y pregunta para que le indiquen el camino correcto. Él, que era un docto, un formado, que era un ciudadano romano, que había sido formado a los pies de Gamaliel. Él, que entre los atributos, los poquitos atributos que él reconoce que había recibido de Dios, dice su inteligencia. Él va y estaba dispuesto a dar marcha atrás. Esto me parece importante esto de darse cuenta que si lo que estoy haciendo, por más que en realidad haya una recta intención, una buena intención, y sea de verdad para la gloria de Dios, todo eso tiene que ser puesto a consideración de la comunidad. En el caso del laico también, del ministerio, del párroco, del obispo de la diócesis. En el caso del sacerdote también, del consejo presbiteral, del colegio de consultores, de la relación de obediencia con su obispo, que obediencia es colaboración, ¿no? Es una cosa importante y es un tema muy punzante en la Iglesia.
Sin embargo, él reconoce y acepta que se trata de un orden establecido por Jesús, esto de Cefas y el colegio apostólico. Y que él, por más que sea mejor preparado, que tenga más méritos o que tenga más coronas, digamos, él sin embargo está dispuesto a vivir eso, porque en el fondo lo que quiere es agradar a Jesús y seguirlo a Jesús, no buscarse a sí mismo. Es muy significativo esto, que San Pablo reconoce el papel de Pedro al llamarlo Cefas, la roca que Jesús ha elegido para edificar su iglesia. Esto es magnífico, ¿eh? Y qué bien que nos hace a todos nosotros cristianos católicos, porque aquí vemos desde el inicio, después de la ascensión de Jesús y de la venida del Espíritu Santo, vemos esta primacía de Pedro, ¿no? Dice en Gálatas 2:9, Santiago, Cefas y Juan nos tendieron la mano en señal de común unión a mí y a Bernabé. Gálatas 2:9. Darse la mano significa que se ponen al servicio uno del otro, cada uno con su carisma y ministerio para el bien de toda la iglesia, para la edificación de la iglesia, de esa iglesia naciente que necesitaba anuncio, o de esta iglesia nuestra en el tercer milenio, que necesita justamente renovar y relanzar el anuncio, porque hay muchísimos bautizados con primera comunión, con confirmación, que figuran en los libros parroquiales como católicos y que incluso son exalumnos de colegios católicos, pero que tal vez tengan una ignorancia en la fe enorme y sobre todo una indiferencia ante la propuesta que Dios quiere hacerle o no, y una gran confusión debido al posmodernismo, a la New Age, a los pensamientos mágicos, a los orientalismos y a la predicación nefasta, entre comillas, de los medios masivos de comunicación social, que habría que llamarlos de confusión social. Digo, hace falta entonces esta nueva misión continental que se está desarrollando en algunos lugares, como decía el beato Juan Pablo II, con nuevo ardor, nuevas expresiones, nuevos métodos, ¿no es cierto? Pero el contenido es siempre el mismo. Este contenido que podríamos llamar evangelización, querigma más catequesis, pero nunca la catequesis sin el querigma, porque el querigma justamente es el anuncio con poder para que se acepte a Jesús en el corazón de esa persona y así tenga hambre de crecer en esa fe, que sería la catequesis, o sea, Biblia, liturgia, derecho canónico, moral, en fin, todo aquello que es necesario para crecer, espiritualidad, ¿verdad? Pero que sin eso, lo otro, sin el querigma, lo otro se transforma en pura teoría, como decimos siempre, es como querer darle de comer a los muertos. Entonces, además, San Pablo nos muestra la importancia de la común unión con los suyos, o sea, también, aparte de la comunidad con Cefas y con el colegio apostólico, él vive una común unión con los suyos. Pablo, él dice, ¿no?, que nació como un abortivo a la vida nueva, a la vida de la fe, como el fruto de un aborto, y sufrió en carne propia lo difícil que era vivir separado del cuerpo, porque no confiaban en él. Además estuvo 5 años de destierro que han dejado una honda cicatriz en él. Pero una vez iniciado el retorno, gracias a su amigo Bernabé, se integró a la comunidad de Antioquía, que finalmente lo recibió con recelos, con murmuraciones, pero lo recibió. Dice, este no era el que perseguía, pero habrá cambiado de verdad, será un espía. Todas esas cosas que Pablo vivió en carne propia, siendo él tan emotivo y tan sensible y tan colérico como era, ¿no? Entonces comienza a vivir esa común unión entre los suyos, y entre los primeros sobresalen Timoteo, Tito, Lucas y Silas. Esta comunidad es signo de que el reino ha llegado, pues se muestra de manera tangible el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Por eso yo, en este momento, pensando en que la carrera del apostolado tiene un reglamento tan sencillo como riguroso, si no se cumple se es descalificado, 1 Corintios 9:27, ¿no? Pienso en esto, Señor, danos la gracia de descubrir esta carrera como la misión que nos regalás. Y también danos la gracia de experimentar tu presencia cercana en esta carrera. Pero además, danos ese auxilio necesario, que es un anticipo del cielo en la tierra, de la comunidad.
Hacenos experimentar en carne propia el amor fraterno como regalo de tu presencia entre nosotros. Esos lazos de ternura, de fraternidad, de hermandad sincera, espontánea, cálida, que nos hagan experimentar ya tu presencia entre nosotros. Y que desde esa comunidad vivida en el diálogo, en las correcciones fraternas, en las diferencias, pero en las complementaciones, podamos tener en el corazón el ardor de anunciarte con entusiasmo, de anunciarte con dinamis y con parresía, de anunciarte entonces con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Realmente lo deseamos, Jesús, y lo pedimos para todas las comunidades a las cuales pertenecen estos hermanos que me están mirando o escuchando, que puedan experimentar entonces a través de tu presencia y por el Espíritu Santo ser canales de gracia en la comunidad, que puedan acercarse a sus pastores con humildad, con modestia, pero con firmeza para empezar caminos nuevos que sean sencillos, pacientes, humildes, progresivos, pero que sean con convicción y perseverantes. Señor, en tu nombre echamos las redes. La obra es tuya y la pesca también, que sea muy abundante. Bendiciones para todos. Paz y bien.